Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Otro aspecto que se habla acá de esta maravillosa creación que hemos venido conversando en los versículos anteriores, está en esta alegría, en este regocijo en la creación. Y de hecho, cuando uno va a analizar Génesis, se encuentra que efectivamente fue así, porque Dios fue repitiendo después de cada acto de creación de Él que era bueno, y termina diciendo era bueno en gran manera. Y acá Proverbios, tomando estos antecedentes, esto de la creación tan maravillosa, Él dice en los versículos, capítulo 8, versículos 30 y 31. ¿Qué dice allí estos textos? ¿Los tienes ahí a mano en tu Biblia? Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Qué te parece la expresión esta? Es una forma sabia de expresar lo que pasó cuando de la sabiduría de Dios nació, vino, ¿no es cierto?, a la existencia algo que no había y que fue nuestra creación. ¿Sabes? Me pillaste pensando, estaba realmente pensando en lo que dice aquí, que era bueno en gran manera y cómo se regocijaba Dios en su creación. Fíjate, es algo personal, estuve meditando en ello. Creo que cuando Dios creó cada cosa, Él se regocijaba porque estaba pensando para quién lo estaba haciendo. Creo que el regocijo de Él estaba relacionado con aquel para quien estaba creando. Creo que es semejante a cuando uno se casa y empieza a esperar, está esperando a la esposa, está esperando el bebé, y uno sale con ella, por ejemplo, y le trae la primera ropita, le compra la cuna, empieza a comprar, y uno empieza a regocijarse de ver eso. Todavía no ha llegado el bebé, pero uno ya está cuando ve esas cositas, cuando ve esto con lo que vamos a distraer al pequeño, la cuna, la ropita de la cuna, la ropita del bebé, todo eso causa algo especial, un regocijo especial. Y así creo que ocurría con Dios cuando dice que vio Dios que era bueno, y finalmente cuando termina la creación dice que era bueno en gran manera. Creo que el regocijo de Dios no estaba sencillamente en que Él había hecho todo tan bien. No estoy diciendo que no fuera así, que lo había hecho bien. Claro que lo había hecho bien, pero dime tú, cuando tú haces algo, siempre quieres compartir eso que encuentras hermoso, lo quieres compartir con alguien, a lo mejor con tu esposa, con los hijos, ¿ah? Entonces eso es algo especial, y creo que a Dios le sucedió eso en la creación. Él, creo que cada cosa que iba creando producía regocijo pensar en quién o para quién lo estaba haciendo. Bueno, de hecho, tomando tú el símil que tú estás haciendo, ¿no es cierto?, esta comparación del pequeño, cómo se realiza toda la preparación, pero en este caso Dios, en su inteligencia y en su sabiduría, ¿no es cierto?, en su mente ya estaba formado el ser humano, ya estaba formada la tierra, y luego habló y existió, pero existió en la perfección de que no faltó absolutamente nada para completar en realidad la obra que Él había hecho. Incluso hay expresiones como que las estrellas del cielo todas se regocijaban cuando esta creación se terminó. Y es más todavía. El Señor, cuando hace toda la creación, crea un espacio, un momento especial donde Él iba a tener una comunión especial con el ser creado, con su Hijo, podríamos decir, con sus hijos. Y Dios me bendice esta pausa, este momento, y lo llama sábado. Y ahí está lo interesante y lo efectivo y lo especial que es el sábado, que algunas personas lamentablemente no lo consideran así, porque Dios se lo apartó, era para tener, ¿no es cierto?, un encuentro incluso más íntimo con su creación, con lo que Él había hecho. Y fíjate un detalle que estaba estudiando aquí en relación al versículo 30, cuando dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Fíjate que la palabra que aparece aquí es amón, que significa, un poquito el significado incierto, pero la tradición judía antigua la define como arquitecto, jefe, capataz. Ahora,
fíjate, mirándolo así uno dice, mira, allí en el versículo 30 entonces está diciendo, con él estaba yo como arquitecto, como capataz, como dirigente, ¿no es cierto?, como llevando adelante esta obra maravillosa. Y era su delicia de día en día, o sea, un día, 2 días, correcto, 3 días, hasta que se completó toda la creación. Y fíjate, al terminar el verso 31, dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Era algo especial. Exactamente. Ahora, hay otros textos que hablan acerca de este Dios creador, ¿no es cierto? Porque vuelvan a la idea de que algunos están argumentando y tomando esto como que el principio de la creación de Dios, antes que nada existiera, apareció Cristo como creación. Pero la Biblia está llena de pasajes, por ejemplo, Colosenses, capítulo 1:15 en adelante, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese texto ha sido un poquito difícil a veces, porque hay quienes lo toman en forma literal, y cuando dice el primogénito de la creación se piensan que es el primer ser creado. No es así. Es el primero en importancia. No es el primer ser creado. Claro. Recordemos la primogenitura, por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú. Jacob era primogénito, el Señor lo había elegido del vientre. Era primogénito ya. Y eso que era segundo. Y nació segundo. Ajá. O sea, la expresión que aparece acá en este sentido cuando habla de Colosenses 1:15, en él es la imagen, el primogénito, el único en su especie, en realidad, eso es lo que está tratando diciendo. Porque en él, y aquí viene lo que ratifica esta idea, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el 17 dice, y en él está, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, él tiene vida en sí mismo, no se la dio nadie, es igual a Dios, en quien estaban escondidas, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vuelvo otra vez a esta idea que esboza aquí Proverbios, ¿no es cierto?, hablando de la sabiduría, personificando de alguna manera la sabiduría, y que la sabiduría realmente es Cristo, pero que no es una persona creada. Está llena la Biblia de textos que hablan de Dios como un ser igual, o Cristo como Dios. Esa es la idea que se presenta en la Biblia. Y Apocalipsis 3:14 incluso habla de este concepto de creación diciendo, está hablando acerca de las 7 iglesias, ¿no es cierto? Pero y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, que es la última iglesia, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, o sea, se refiere a Cristo. Y para qué no dejar a un lado Juan 1:1, que usted lo puede repasar tranquilamente, donde se habla de que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Analícelo y se regocijará como se regocijaron el Padre y el Hijo en esta creación. Gracias, amables oyentes, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. En San Juan, capítulo 1, el verso 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Desgraciadamente. Piense, ¿lo conocemos nosotros tan bien como deberíamos? Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.